Bienvenidos, pasa por favor. Ay, la lluvia, ven rápido. Ay, hola, bienvenidos. Willkommen en nuestra casa. Ahora siéntense por aquí también hay espacio. Háganse cómodos, estáis en vuestra casa. Hola, bienvenido. Hay espacio por aquí, por allí. Por favor, hola, bienvenido. Ok, bienvenidos a la casa de dos seres excéntricos. Estamos aquí en este barrio marginal, lejos del centro de la ciudad, lejos de la heterocentricidad, con nuestros antepasados excéntricos. Vivimos aquí yo y mi hermanastra Rampova Cabaret. Déjame presentarme, yo soy Grambel Tornado, vuestro anfitrión. Y yo vino a la Cabañal por primera vez para actuar en el Ateneo Libertario hace unos años. Luego pasé a actuar en la Cabaret de Barcelona, donde empecé a actuar con Rampova. Y después en Samaruk empezamos a cantar esta canción que se llama You're My Sister. Pero antes quiero presentar la estrella de esta noche, leyenda viva, Rampova Cabaret. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. Though at times I was friends, at times I was so cruel. Each night you asked me to watch you while you sleep. I was so afraid of the dark. You seem to move through the places that I felt you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come through. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come through. Esto va de personajes auténticos que vivieron aquí en el Cabañal. La primera era, que voy a hablar, era la tía Pilila, con la que tuve una relación, pues digamos, de tía, sobrina, era mi tutora, la llamaban así cariñosamente todos porque presumía de su pasado, de prostituta en Tetuán y después de madama. Siempre decía: he necesitado centenares de hombres que pasen por mi arco del triunfo para no tener que trabajar nunca más en la vida. Bueno, en esas estábamos cuando me llevaba ahí a la iglesia de Los Ángeles, cuya escuela estaba adosada, y yo iba pues, con unos rizos más cortos, pero con rizos. Y ella era una mujer espectacular, así que presumía de su pasado, con una vestimenta muy apretada. Y el cura, cuando nos miró, dice: ¿dónde está el padre? Y ella: pues ha muerto hace 2 años. Ya estaba exiliado, no lo voy a decir. Estoy hablando de hace 50 años. Y la madre, pues ¿qué va a hacer? Trabajando para sacarlo adelante. Dice: pues bueno, lo primero que tiene que hacer su sobrino es que le corten esos bucles de Shirley Temple, lo rapen en plan militar y que se aprendan estas 3 canciones, porque antes de entrar en las aulas, en el patio, tendrá que cantarlas. Así que agarró, cuando llegamos a casa, el magnetofón y bueno, empezó a grabar las canciones de esa. La primera
Viva España, nada que ver con la canción de Manolo Chochobar, era el himno que tenía letra en la época de Franco, que era Viva España, los gatos, hijos del Viva España. Y ¡pum! Ella hacía siempre un comentario, ya ves, como no se les levantan los mondongos, hay que alzar el brazo. Pues la siguiente también tienes que alzar el brazo. Cada sol con la cabeza nueva, bla 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 bla, plum, y el comentario. Ya ves con lo bonito, porque esta tiene enjundia, podría quedar muy cabaretera, así en plan. Espalda la luna con el maillot nuevo que tú bordaste lentejuelas ayer. Y la tercera no, la tercera era Los novios de la muerte, me la grabó. Dice, ese hijo puta, que era Emiliano Astray, el de la Legión, sanguinario y fascista, venía ahí al prostíbulo y no a follar, venía con 4, ahí a montar el pollo y a cantar Los novios de la muerte para que los clientes se fueran. Bueno, pasado eso, damos un flashback, un plan peliculero, el llamaban así y nos vamos a la guerra civil. Ahí no se llamaba la tía Pirila, ahí era Joaquín la Rojinegra, todo el Gabanal Cañamidad estaba pues dominado por la FAI y la CNT, y ahí se crearon Mujeres Libres, que fueron las únicas mujeres que empuñaron las armas en la guerra. Las enseñaron a disparar pues bombas, granadas, pistolas, machetes. Y siempre se preguntaban, ¿es nos quedamos desarmadas? Pues como vinieron las brigadas internacionalistas, en especial los Estados Unidos, algunos con origen japonés, les dijeron que se prestaban para hacer artes marciales. Bueno, eso era una excentricidad que nadie sabía lo que era. Pero al decir artes, pues eran, yo qué sé. Cuando las enseñaron, vieron que era muy machirulo y solamente se apuntaron 4. Entre ellas Joaquina, que posteriormente sería la tía Pirila, que era muy moderna, era rubia, con el pelo garzón, con los ojos azules, muy pálida. Y bueno, así hasta que llegaron los europeos a meter la pata, como siempre, y Estados Unidos en especial, y ellos se mantenían neutrales. Neutrales una mierda. Estados Unidos exigió que todas las brigadas internacionales se fueran. Una, las revisaron las armas y dijeron que las mujeres libres estaban dando pues una visión de la España esta negra de la Inquisición. ¿Dónde se ha visto mujeres con pistolas? Y yo contestaría, pues en Estados Unidos, querida. En el oeste, ahí estaba Calamity Jane y la otra, Annie Oakley, pues no había pistoleras. Pues bueno, ella cuando acabó la guerra se marchó y iba a irse a Francia porque dominaba el francés y dijo, no, que está muy próxima a Alemania. Así que se fue, al recibir una carta, primero se fue a lo que pertenecía a Francia, que era Argelia. Ahí estuvo 2 años, estudió árabe, porque era una persona así muy culta, hasta que Francia fue tomada por Alemania y Argelia por Rommel, el zorro del desierto, que ahí no es sinónimo de puta, o de puto, como dicen los jueces hablando de zorras. Bueno, pues cuando ya pasó esto, su amiga Pepica la Pilona le mandó una carta que estaba en una casa, una mancebilla, que era una casa de putas, en Tetuán, que pertenecía pues, a España. Entonces se fue allí, cambió su pelo largo, se lo pintó negro y siempre salía a la calle con gafas para que no la reconocieran porque podían decir, esta pegado tiros y es anarquista. Y entonces ella y Pepica la Pilona en esa época arrasaban y arrasaban y arrasaban, montaban fiestas y cantaban canciones pues más o menos como esta, que son antiguas, ¿eh? Ando muy sobresaltada porque ya se acerca el día que del bazo de mi novio entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje que es de encaje y seda fina y mamá para el viaje me ha comprado vaselina para el pelo y ponerlo muy brillante. Si le gusta a mis amigos, por detrás o por delante. Pero si le gusta también por detrás, necesitaría 4 cajas más. Luego ya volvió aquí y es cuando bueno, la conocí yo, en Morena, fue mi tutora 2 años hasta que vino mi padre del exilio. Y ahora pues dedicada a estar
La siguiente será la Rosaura y la tercera de Pica la Pilona. En este pase acabamos un homenaje a ellas con una canción mítica de Entre Guerras, Lili Marlene. Pica la pilona no vomitiu per als enemics de tot lo subversiu. En un moment de repressió va ser transgressora i amoral, va desaparèixer amb el cine imperial. I la Rosaura va recorreger totes les presons del feixista poder, cantando carrers del Cabanyà, la mataren a Messaller de periodicitat social. Rosaura Lili Marlene. Cada Rita Barbera és com l'àvia de Just, que amaga la cara i ensenyava el parrus. La seua màxima obsessió és enderrocar el Cabanyal, que es mengi un cagalló i se'n vagi a fer